La Senda, Camino Veraz. Saludos, desde La Senda Veraz, para todos. Me complace poderles traer un nuevo video. En esta oportunidad, les presento este título. ¿Cómo puedo entender la Biblia? Parte 1. En este video les explico de una manera sencilla un aspecto elemental. Entender la Biblia desde el estudio del texto en su contexto. ¿Más básico que eso? Ni el abecedario. Además, les estaré mostrando las razones que llevan a que el Evangelio que hoy conocemos no se entienda, puesto que, de un punto en el texto bíblico unos dicen una cosa, de ese mismo punto, otros dicen otra. Pero antes le pido por favor, apoye nuestro trabajo con un me gusta y suscríbase al canal, nada le cuesta y me ayuda mucho en mi labor de mostrarle el verdadero Evangelio. Comparta el video con sus amigos o hermanos en la fe y active la campana para que YouTube le avise cada vez que subimos un video. Comenzamos. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo es quien trajo a la humanidad, de parte del Padre, las buenas noticias del reino de Dios, por tanto, es el mayor exponente de estas. Su Evangelio, como ha sido llamada posteriormente su doctrina, viene a ser la manifestación de la justicia del Padre, la cual tiene como fundamento su amor infinito. Es lógico entender que esta doctrina es la que debe ser predicada en cualquier lugar del mundo, donde se enseñe respecto de la existencia de nuestro Creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Israel, y su propósito con el ser humano. La Biblia es el libro que contiene todo el conocimiento relacionado con Dios, no hay otro, no hay Talmud, no hay catecismo, no hay libro de profeta, ni otro ninguno. Ella toda es un libro de estudio, no solo de lectura. Debemos estudiarla, y debemos meditarla, y esa meditación debe ir además, acompañada de oración a Dios, oración esta, humilde, sincera, nacida desde tu yo más interno, para pedirle al Señor luz, mediante su Espíritu Santo, porque es mediante éste, que conoceremos lo que el Señor nos dice de sí mismo, y de su obra redentora. Isaías 46:4 y Apocalipsis 1:8 nos dan referencia de él, dando a saber su grandeza y su obra. No es casualidad que haya tantos libros incluidos en su estructura, ella es una biblioteca, suficiente para obtener toda la información necesaria para conocer al Señor y entender qué es lo que quiere de ti. Por supuesto que necesitas alguna orientación, para eso Cristo mismo constituyó en las congregaciones, la ayuda idónea según leemos en Efesios 4:11 al 13. Y él mismo, constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para, la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos constituidos se entiende que deben ser personas que conocen la palabra de Dios en un nivel más adelantado que aquellos que van llegando a dichas congregaciones, y son ellos quienes tienen la responsabilidad de orientarles, en el aprendizaje de la escritura bíblica, apegados al texto en su contexto. Hago énfasis aquí. Apegados al texto en su contexto. Porque para ellos hay mandamiento, Mateo 5:19. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, de los más pequeños, y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que la interpretación que se haga de las Escrituras es fundamental para acercarnos y agradar a Dios. Ahora bien, este Evangelio, el Señor mismo, se ha encargado de que haya quedado escrito para dejar constancia histórica de las palabras dichas y los hechos acaecidos en la primera venida de su Hijo. Puesto que sabía el Padre, con antelación, que tales cosas iban a ser tergiversadas. El apóstol Pablo dice, refiriéndose al Evangelio de Cristo, que algunos lo pervierten en Gálatas 1:7. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, este Evangelio será predicado en todo el mundo, en Mateo 24:14. Nuestro amado Redentor utiliza la expresión, este Evangelio, como si hubiese más, en un momento donde su Evangelio estaba recién comenzado a enseñar por él. En un momento donde solo lo conocían sus discípulos, quienes escuchaban las enseñanzas de boca del Maestro, y además, muchos de ellos no entendían, porque Cristo muchas veces habló en parábolas, para que ciertos detalles de su Evangelio, no fuesen entendidos por algunos, como lo profetizó Isaías en 6:9.
para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Puesto que el Señor conocía lo que había en sus corazones, no podía dar muchas explicaciones, hasta que terminase su misión en la cruz. Él sabía que sus palabras iban a ser distorsionadas, por eso hace énfasis, cuando nos dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, Mateo 24:4. Estos textos leídos son razones que nos permiten entender cómo es que hoy vemos muchos evangelios, los cuales nos llegan por distintas vías, entre ellas, distintas denominaciones religiosas cristianas. Cada denominación maneja su propio evangelio y cada iglesia lo suyo. A todos aquellos que enseñan el evangelio, la escritura bíblica les exhorta a seguir muy cuidadosamente apegados al texto, en su contexto. Porque es así como podemos extraer de manera más pura el Evangelio de Cristo y sus apóstoles, para ser enseñado a los que buscan a Dios. Porque quien enseñe cosa distinta, no será tomado por inocente. Leemos en 1 de Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cristo estaba en conocimiento de que esta alteración de su doctrina sucedería, y por eso vuelve a decirnos en Mateo 24:24. Y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y nos alerta de igual manera el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, al que os hemos anunciado, sea anatema. Y en 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que hemos recibido o anunciado está referido al que está escrito en el texto bíblico. Ya alertados, no hay excusa, por lo tanto, debemos estar atentos al evangelio que nos predican, puesto que de eso depende nuestra comunión con el Señor. Y sin comunión, no hay vida eterna, según se desprende de Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos visto como en el texto bíblico, tanto Jesús como los apóstoles nos alertan del engaño, que, para ese momento estaba próximo a prosperar. Hoy tiene ya mucho tiempo produciéndose, y como resultado, nos ha dejado una incertidumbre causada por diferentes interpretaciones de un mismo tema, las cuales sacadas de contexto originan un caos interpretativo del mensaje dado por Dios. Además, causa que, líderes de la misma denominación, discrepan entre sí, porque ni aun entre ellos mismos logran ponerse de acuerdo, y el pueblo sin saberlo, peca por falta de conocimiento, porque los constituidos no atienden a lo que ordena el texto en Efesios 4:11-16. Y así como eso, tampoco muchos otros mandamientos, exhortaciones, llamados, etc., que hacen distintos pasajes en el texto bíblico. Hasta aquí este video. Desde el canal La Senda Veraz, estamos empeñados en enseñar lo que dicen las Escrituras, sin sacarlas de su contexto. De manera que se haga más accesible a todos el verdadero Evangelio. Traeremos la parte 2 de este tema, para darle detalles de una interpretación más sencilla, más sana y más entendible. Nos despedimos no sin antes pedirle que apoye nuestro trabajo, suscribiéndose al canal, dando me gusta y compartiendo el video con sus amigos y familiares. Cualquier pregunta o comentario, puede hacerlo con toda confianza. Y pronto le estaremos respondiendo. Hasta el próximo video. La senda, camino veraz.